Micrófono no. Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy deseamos resaltar un interesante tema que sabemos que será del interés de todos ustedes. Trata de personas, análisis desde una perspectiva de discapacidad y derechos humanos. La trata de personas es un fenómeno global que viola derechos de alrededor de 40 millones de personas al año. Sin embargo, este número impresionante es solo la punta del iceberg, porque se calcula que cada víctima de trata de personas identificada existen más sin identificar. Esta situación se ha agravado aún más a consecuencia de la COVID-19, dado que el desempleo, la desigualdad y la pobreza han incrementado la vulnerabilidad de muchas poblaciones en América Latina y el Caribe. La trata de personas afecta a mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Sin más preámbulo, deseamos presentarles a la licenciada Lisette Feibois, quien dará las palabras de introducción. Lisette es psicóloga y miembro de la Junta Evaluadora de Discapacidad de la Secretaría de Certificaciones de CENADIS. Además, es el enlace de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Esta comisión fue creada como un organismo técnico-administrativo con personería jurídica adscrita al Ministerio de Seguridad Pública. Lisette. Micrófono, Lisette. Ahora se escucha. Sí. Y en este mes se conmemora la explotación sexual y la trata de personas. Por tanto, pues hemos querido traer a colación estos temas para hacer docencia y evitar que nuestra población de interés sea víctima pues, de este flagelo que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas, principalmente de las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Así como la discapacidad, la trata de personas ha pasado por una evolución, ya que anteriormente pues, se conocía como trata de blancas, usando pues, esta expresión discriminatoria donde solamente se valoraba a las personas o mujeres blancas procedentes sobre todo de Europa y Norteamérica. Era una situación normalizada, incluso legal, donde mujeres y hombres eran explotados, ¿verdad? De diferentes formas. Es así pues como este término trata de blancas se reemplaza por el más correcto, que es trata de personas. Los tratantes engañan mayormente a mujeres y a niñas. Las someten diariamente a situaciones de diferente explotación, siendo víctimas de diferentes modalidades. Una de las más conocidas es la explotación sexual, pero existen mucho más modalidades. Está el trabajo forzoso, se encuentra también servidumbre doméstica, mendicidad infantil, entre otras más. Y hay mucho desconocimiento en la actualidad, donde creen solamente que personas extranjeras en nuestro país son víctimas de trata, y es incorrecto. También se puede dar trata a nivel nacional o local, incluso dentro de los miembros de una familia. Los expositores que le traemos para este evento han hecho investigaciones sobre la población con discapacidad, que igualmente puede ser víctima de trata, pues por su condición también, pueden ser engañados de forma fácil y rápida. Es por eso que nosotros nos encontramos ante un problema complejo y global, con muchas perspectivas de análisis ante la evolución social y la implementación de las tecnologías. Las redes sociales han llegado y los tratantes están utilizando diferentes tipos de modos, ¿verdad?, para incrementar este delito, que lo posiciona como el tercer delito más lucrativo a nivel mundial.
Entonces los exhortamos a que las personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores estén alertas ante cualquier situación y evitemos que nuestra población sea víctima de trata y que forme parte de las estadísticas. Pues gracias a todos por estar aquí. Esperamos que este café les sea de agrado. Bienvenidos. Gracias, Lisette. A continuación, Lourdes Gutiérrez. Esta es nuestra primera expositora, quien presentará el tema Trata de personas, análisis desde una perspectiva de discapacidad y derechos humanos. Lourdes es mexicana, licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Penal, con diplomados en Criminalística y Género y Políticas Públicas, y cuenta con estudios sobre el sistema penal internacional, criminología, derechos humanos, trata de personas y tráfico de migrantes. Es coordinadora del proyecto Tracks for TIP Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Adelante, Lourdes. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a CENADIS por esta invitación. Para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es un honor poder acompañarles en este café con ustedes. La verdad es que tenía pensado una presentación, pero ya que es un café y que van a estar desayunando, pues mejor les platicamos 15 minutos acerca de qué es la trata y hacerlo más dinámico. Muy bien, nuestra oficina es la custodia de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 3 protocolos, y estos 3 protocolos es el de trata, es el de tráfico ilícito de migrantes y es el de armas. Específicamente el día de hoy vamos a hablarles sobre trata de personas, qué es trata de personas, pero también desde una perspectiva de los derechos humanos, porque los derechos humanos es la base fundamental para todos nuestros derechos. Porque, ¿qué significan estos derechos humanos? Es que son inherentes a todos los seres humanos. No importa el país donde nazcas, no importa la familia con la que estés, todos tenemos estos mismos derechos humanos porque esto nos garantiza una paz y seguridad y un desarrollo en sociedad. Y bueno, ¿qué son estos derechos humanos? Como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la justicia, el derecho a no a sufrir tratos crueles o inhumanos. Así es que es una serie de derechos en la que todos los seres humanos tenemos estos derechos, nadie nos los puede quitar, nadie nos los puede dividir y decir, tú no puedes este derecho, tú sí puedes este derecho, porque todos estamos garantizados en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es que repasaré rápidamente estos derechos humanos. Es que todos nacemos libres e iguales. Todas las personas tienen derechos de la declaración, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a moverte, a la seguridad, a no ser sometido a la esclavitud, ni servidumbre, ni tratos crueles, ni inhumanos, a poder ir a juicio con unos tribunales independientes, también el derecho a la privacidad, la honra, la reputación, y así como decía Lisette, ahora el ciberdelito los tratantes están en las redes buscando a las víctimas y ustedes que están conectados también pueden ser víctimas de trata de personas o también pueden ustedes recibir amenazas en sus redes o que alguien esté comentando sus fotografías, o sea, atentados a su honra o a su privacidad o a su reputación, también pueden ser ustedes víctimas. Entonces, tenemos que también existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 16 dice protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Así es que obliga a todos los estados a hacer todas estas leyes y cuestiones administrativas, educativas, sociales, para proteger a las personas con discapacidad, tanto en su hogar como fuera de él, para no ser explotadas, para no sufrir violencia, para no sufrir ningún abuso. Entonces, es por eso que vamos a hablar de trata de personas y como bien le decía Lisette, es un crimen que está muy escondido, que a veces la gente lo normaliza.
y además existe una relación muy cercana con el tratante. Entonces tienen miedo de denunciar porque a veces el tratante puede ser tu propio papá, tu propia mamá o tu propio hermano quien te esté sometiendo a explotación. ¿Cuáles son los diferentes tipos, modalidades de explotación? Puede ser explotación sexual, explotación laboral, servidumbre doméstica, mendicidad obligada, extracción ilícita de órganos, la producción de material con contenido sexual de niños y niñas y adolescentes en línea. Así es que ya no se dice pornografía infantil, por cierto, para que lo tengan en contexto también. Y existe también un estigma de decir que la víctima dio su consentimiento, que la víctima recibió un dinero, que la víctima sabía lo que hacía y no importaba. Aquí recordemos que nuestra ley establece que no importa que yo dé mi consentimiento, eso no importa. Nadie nos puede explotar, nadie puede abusar de esa manera de nosotros porque son nuestros derechos humanos los que están protegidos al respecto. Pero también hay que cuidarnos muchísimo porque a veces nosotros mismos subimos información y empezamos a recibir muchos amigos en nuestras redes sociales y aceptamos a gente que no conocemos y decimos, sí, quiero ser tu amiga, tu amigo, pero no sabemos quién es esa persona y nos empiezan a ganar la confianza y empiezan a pedirte más cosas o una fotografía enseñando un poquito menos de ropa. Entonces ahí es cuando ellos empiezan el grooming, que el grooming es cuando un adulto contacta a un niño y para obtener diferentes fotografías de él de índole sexual. El sexting es cuando ya lo extorsiona para verlo, que si tú no te juntas conmigo o nos vemos o me mandas más fotografías desnudo, entonces yo las voy a publicar en tu escuela. Y ahí es donde los niños y las niñas y los jóvenes tienen mucho miedo de decir lo que le está pasando. Además, el tratante puede decirle que voy a matar a alguien o le voy a hacer daño a alguien. Así es que recordarles que no tengan miedo en denunciar. Existen unidades que los protegen, que los atienden. Y bueno, como bien lo mencionaba también ustedes, es el porcentaje de cuántas personas con discapacidad tenemos a nivel mundial víctimas de trata de personas. Nosotros hacemos como UNODC un reporte global cada 2 años y en un 3% los tratantes se aprovechan de las personas con discapacidad. Pero también tenemos que se aprovechan cuando tienen algún desorden mental o alguna situación de violencia familiar. Ahí se nos incrementa a un 18%, a un 20%, porque los tratantes justo se aprovechan de esa necesidad, de esa vulnerabilidad. Nosotros buscamos proteger, de hecho la ley también los protege porque agrava la pena para el tratante cuando se aprovechan de un niño o niña o con una persona con discapacidad o si está en una situación vulnerable, la pena se les va a 20 y 30 años de cárcel a los tratantes cuando se aprovechan de esta situación. Y por desgracia, en nuestra región cada vez tenemos más niños y niñas víctimas de trata de personas. Para Centroamérica y el Caribe, en su mayoría son niñas víctimas de trata de personas en un 40%. Así es que estar muy, muy alertas ante esta situación de posibles casos de trata de personas, porque ahora cada vez que nosotros subimos una información, una fotografía o decimos qué está pasando en nuestra vida, lo ven miles, millones de personas en un segundo, así es que estar muy atentos a todo lo que nosotros decimos en las redes, a lo que hacemos en nuestra vida, no solamente personal, sino en nuestra vida virtual. Y nada más para platicarles un poquito de dónde ustedes podrían ser víctimas de trata de personas en cuanto a venta o renta de niños y niñas, en cuanto a la explotación sexual, en servidumbre doméstica, en mendicidad obligada, matrimonios o uniones forzadas, embarazos forzados, también en la producción de materiales de pornografía de adultos, no solamente de niños y niñas de contenido de abuso sexual infantil, también en los trabajos o servicios forzados y también pueden ser utilizadas por el crimen organizado. Todos estos casos les voy a poner tan solo porque ya tengo el tiempo encima, 2 casos que hemos conocido al respecto. Este era una red en México
que buscaba personas con discapacidad, sobre todo discapacidad visual, y se las llevaban a Estados Unidos y las ponían a pedir limosna en las calles de Nueva York. Lo que sucede es que mientras más lástima des, más dinero puedes conseguir en mendicidad obligada. Entonces tenían una red de personas con discapacidad visual en las calles que iban, los dejaban a cierta hora, recogían el dinero, iban por ellos, se los llevaban a un lugar a donde los tenían todos y al día siguiente los volvían a tener ahí horas. Por calor, frío, no importaba, ellos tenían que trabajar todos los días y obviamente las ganancias eran para los tratantes. Y en otro ejemplo que también hablaba yo con la policía española, es que allá buscaban de otros países europeos y personas con discapacidad o sin discapacidad y se las llevaban a España a explotación y además el mismo tratante les creaba la discapacidad. Si no tenían una discapacidad, ellos mismos los hacían invidentes o les quebraban algo para que estuvieran en silla de ruedas. Ellos mismos también les creaban la discapacidad para crear más lástima y obtener más dinero. Recordemos, el tratante no se va a tocar el corazón por nosotros. Él no va a detener. Si nosotros no lo detenemos, él va a seguir. Si no es contigo, va a seguir con más personas. Por eso es tan importante la denuncia. Y bueno, Crime Stoppers les va a hablar cómo pueden ustedes denunciar, pero es muy importante que sean conscientes que les puede estar pasando y ustedes tienen derecho para hacer valer esta voz que tienen ustedes. Y por eso es el mes contra la trata de personas, la campaña Corazón Azul, que nos invita a abrir nuestros corazones y a denunciar este tipo de casos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lourdes, por tu excelente exposición. La siguiente exposición estará a cargo de la licenciada Daira Campos, quien tendrá la responsabilidad de exponer el tema "Necesitamos más comunicación accesible para las personas con discapacidad. Las redes sociales son una puerta abierta para la trata de personas". Daira es panameña, abogada de profesión, con especialidad en Derecho Penal, Niñez y Adolescencia. Actualmente es la directora nacional de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y es la secretaria general encargada de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Con ustedes, Daira Campos. Daira, los micrófonos son suyos y las pantallas. Debe encender la cámara y el micrófono. ¿Será que tenemos algunos problemitas técnicos con la licenciada Campos? Bueno, vamos a pasar entonces con el siguiente expositor mientras la licenciada Campos resuelve el problema técnico. A continuación, nuestro siguiente expositor. Él es Guillermo Hernández, a quien le corresponde presentar el tema Trata de personas en los contextos de movilidad humana, retos, desafíos y acciones para la visibilización de niñas y mujeres con discapacidad. Guillermo es mexicano,
Es psicólogo y tiene diplomados en emprendimiento para personas migrantes y refugiadas, dirección y gerencia social en organizaciones de la sociedad civil y en ética de la comunicación. Actualmente es el coordinador general de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, COAMEX, y responsable de los proyectos promoviendo los derechos laborales de las personas con discapacidad en Centroamérica, en coalición, en colaboración con la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Pues bueno, en primer lugar, agradecer al Senadis en representación de nuestra Asamblea General de Presidentas y Presidentes por esta atenta invitación. La verdad, entusiasmados de poder compartir la experiencia de nuestra organización. Al igual que Lourdes, tenía previsto compartir una presentación, pero a efecto de hacerlo mucho más dinámico, me permitiré poner sobre la mesa algunos puntos de reflexión. Comentar en primer lugar nuestra coalición desde el 2017 y un poco a razón de algunas recomendaciones del Comité de Discapacidad de las Naciones Unidas, pues nos abocamos a explorar temas que involucraban la situación de personas con discapacidad en los contextos de movilidad humana. En aquel entonces, particularmente, el trabajo dirigido hacia migrantes en tránsito que por diversas razones adquirían alguna condición de discapacidad en nuestro país como parte de la experiencia de movilidad. Posteriormente también, y justo en el proceso de los trabajos rumbo a la segunda evaluación de nuestro país ante este mismo comité, pues empezamos a desarrollar otros esquemas de investigación y de colaboración, particularmente con el apoyo, por ejemplo, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, actualmente con CBM Internacional, también de igual manera con la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y de esta manera, pues, identificar estos riesgos en particular que las personas con discapacidad tienen, ¿no?, dentro de este fenómeno de la movilidad humana, y sobre todo, pues ahí justo en este proceso de exploración y de investigación nos percatamos de estos fenómenos del tráfico y la trata de personas como un factor de riesgo importante como parte de la propia experiencia de movilidad. En términos generales, además, hablar que mucho del planteamiento que nosotros estamos realizando es hacer este reconocimiento de esta discriminación interseccional que diversos comités han señalado, y que sobre todo justo reconocer que las personas con discapacidad pertenecen a otros grupos de población como niñas y mujeres, personas originarios de pueblos y comunidades indígenas, personas que de alguna otra forma tienen que cruzar las fronteras de su país para buscar mejor calidad de vida, y sobre todo por los riesgos que se viven en las comunidades de origen. Aquí justo quiero destacar sobre la realidad y que esto nos ha permitido tender puentes sobre todo con países en Centroamérica. Actualmente COAMEX, además de realizar y desarrollar acciones de incidencia en nuestro país, estamos trabajando muy fuertemente con organizaciones socias en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y como uno de nuestros ejes transversales de trabajo continuo tiene que ver, pues, la respuesta humanitaria que se brinda a personas migrantes, refugiadas, desplazadas internas. Creo que tampoco es nada nuevo reconocer la realidad de estos países en Centroamérica que están viviendo contextos de violencia, persecución también política, ideológica, también reconocer esta discriminación múltiple que viven ciertos sectores, y yo aquí quisiera justo destacar particularmente la situación de mujeres transexuales que viven la xenofobia, la persecución, la discriminación constante en sus países de origen, y que esto les motiva a cruzar fronteras. También problematizar, que esto me parece que es un punto claro y nodal, y sobre todo con los proyectos que hemos venido desarrollando, es reconocer la falta de oportunidades laborales que las personas con discapacidad
discapacidad tienen en las comunidades de origen. Reconocer que justo las personas con discapacidad, y no podemos olvidar justo la realidad que estamos viviendo actualmente a nivel global y regional respecto a esta situación de la contingencia sanitaria, en donde justo el tema de las oportunidades laborales se han visto particularmente mermadas, y sobre todo las personas con discapacidad, porque en primer lugar reconocer que las personas con discapacidad fue un sector de la población en ser los primeros en replegarse a estos esquemas de confinamiento, y que son los que y ¿no? Las personas que poco a poco se van incorporando a la vida cotidiana, pero son los últimos que están saliendo pues de este encierro. Entonces, en este contexto, pues evidentemente las personas con discapacidad tienen que echar mano de lo que tienen a la mano. Y hay veces que son víctimas y están en mayor riesgo de ser víctimas de estos grupos delictivos, de estos grupos tratantes, ¿no? Y que sobre todo, por ejemplo, en algunos casos que hemos por ahí identificado en la región, que hay víctimas de tratantes que vienen de estos grupos criminales como las maras, las pandillas, que a final de cuentas lo que les ofrecen es una oportunidad laboral, ¿no? Concreta. Por ejemplo, particularmente en Honduras identificamos muchas de las personas con discapacidad que son reclutadas de manera forzada para justo desarrollar actividades delictivas, y que no les queda otra opción a esta población debido a que también la respuesta de los estados no está brindando oportunidades laborales. Sin duda, el contexto de COVID-19 ha ampliado estas brechas de desigualdad para las personas con discapacidad. Solo para dar algunos datos interesantes que me parecen importantes, sobre todo en términos de nuestro contexto mexicano, señalar que el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que por ahí cifras del 2021 que nos dan un indicador que alrededor de 21 millones de personas en México de entre 18 años y más han sido víctimas de estas redes de trata. También reconocer que justo la Ciudad de México es nuestra entidad, nuestra provincia en donde hay mayor incidencia de este delito. Solo entre 2015 y 2021 se acumularon 523 casos de personas en situación de trata, seguidos por otras provincias como el Estado de México y Chiapas, que además Chiapas justo tiene un lugar particularmente relevante en esta pues real dinámica que se da en términos de los flujos mixtos de movilidad, y en donde Chiapas es la puerta de entrada a nuestro país, rumbo, ¿no?, a los Estados Unidos, pero que además estas víctimas, estas redes de trata y estos grupos criminales están verdaderamente permeados en toda la ruta, y vemos cómo estos grupos delictivos están de alguna otra manera, pues literal, cazando a las personas en estas rutas, en donde ya de por sí hay muchísimos riesgos. Aquí señalar que tenemos que reconocer en primer lugar, y que además es algo que ha enfatizado el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es la falta de información, datos y estadísticas, sobre todo para tener claridad de cuántas de estas víctimas de trata son personas con discapacidad, y sobre todo identificar cuáles son o qué sectores están en mayor riesgo. También hay algo importante a comentar a todo esto, y es que justo muchas de las personas con discapacidad que han sido víctimas de estas redes de trata de personas no denuncian. Y yo aquí quiero también señalar un punto clave, y no sé si la persona que justo iba a hablar antes que yo va a abordar más a profundidad este tema, pero tiene que ver con la falta de información accesible para las personas con discapacidad. Por un lado, en términos de información que nos permita de primera mano prevenir ser víctima, y sobre todo, ya que fuiste víctima, cómo llegar a tener un proceso real de acceso a la justicia y poder informar que la persona fue víctima de estas redes de tráfico o trata de personas. Es importante reconocer que de por sí
la falta de información accesible es una de las grandes barreras que enfrentan las personas con discapacidad, pero además en los formatos que les son útiles, es decir, información en lengua de señas, mexicana, internacional, hondureña, salvadoreña, el utilizar materiales, ¿no? En sistema braille, en formatos que para nuestra región son relativamente novedosos, como son estas versiones de lectura fácil, a efecto de que cualquier persona pueda tener información sobre cómo prevenir ser víctima de estas redes de tratantes y sobre todo cómo interponer una demanda, una situación de alertamiento al haber sido objeto de estas redes de tratantes. Por ejemplo, particularmente quisiera compartir la experiencia de una mujer con discapacidad hondureña, con quien hoy tenemos un vínculo muy cercano. Además, hoy día es presidenta de una organización de personas migrantes retornadas con discapacidad en Honduras, basada en Tegucigalpa, que además me parece que en ella se conjuntan todos estos elementos que ya hablaba de este concepto de la interseccionalidad, porque ella salió de su comunidad de origen hace muchos años, con esta meta de poder llegar a Estados Unidos, poder tener una fuente de empleo, pero algo que es claro en esta historia de vida es todos los riesgos que ella enfrentó en el camino. Primero, al ser mujer, ¿no? Al viajar sola, además haber aprovechado, ¿no? Como este grupo de mujeres que iba a viajar por México para llegar a Estados Unidos, porque esa fue la promesa que le dieron. Y en el estado de Veracruz, en la provincia de Veracruz, que es también una de las entidades de tránsito mayormente frecuentes utilizadas por personas migrantes, cayeron en una red de víctimas, cayó en una red de trata de personas, en donde este grupo de mujeres pues fue violentada, obviamente obligada a ejercer el trabajo sexual, y en ese contexto de cautiverio permaneció más de 20 días, hasta que un buen día logró escapar, ¿no? Cuando ella se ve, ¿no? Ya estaba verdaderamente ya alienada ahí con este grupo que la estaba explotando, y de repente ve la oportunidad de salir corriendo de ese lugar, porque además se da cuenta que, pues digamos, este burdel bar en donde las mantenían cautivas, ¿no? Y ejerciendo el trabajo sexual, estaba muy cerca de las vías del tren. Aquí poner un poco de contexto, particularmente de la zona sur hacia el centro del país. Una de las rutas que ocupan las personas en situación de movilidad es un tren bastante conocido en México, el conocido Tren La Bestia. Es un tren dedicado sobre todo al transporte de mercancías, no es un tren dirigido a personas, pero que las personas migrantes lo utilizan para movilizarse en la parte superior del tren para llegar a la zona centro del país. Y entonces ella observa que muy cerca de este bar estaban las vías de este tren, entonces sale corriendo para poder alcanzar el tren porque lo escucha. Ella cree que va a poder lograr subirse para llegar a otro punto de la ruta, y justo ocurre lo inevitable, y que es una situación recurrente, y sobre todo en aquellas épocas. Hoy cada vez el tren tiene menores viajes a los que tenía hace algunos años, y ella resbala al intentar subir al tren. Y en este escenario, les pediría por favor si pagan su micrófono. Entonces ya decía que ella al intentar subirse al tren resbala y queda amputada de sus dos piernas. Y así es como adquiere la discapacidad. Entonces, cuando ella retorna meses después, medianamente recuperada a su país de origen, imagínense todo el impacto a nivel psicoemocional, el haber sido víctima de trata, el haber adquirido una condición de discapacidad, el no haber logrado su sueño de llegar a Estados Unidos y ahora regresar a su país siendo, y lo pongo entrecomillado, una carga para su familia, para sus hijos, cuando ella lo que estaba buscando era una mejor calidad de vida. Creo que historias como estas son recurrentes, y quisiera aprovechar estos últimos minutos sobre todo para destacar
que tenemos que pensar en dos grupos distintos de personas con discapacidad. Por un lado, aquellas personas que ya por nacimiento viven con la condición y aquellos que la adquieren como resultado de la experiencia de movilidad o al haber sido víctimas de estas redes criminales como la trata de personas. Aquí un punto clave. Muchas personas con discapacidad adquirida al haber sido víctimas de trata, particularmente son personas con discapacidad psicosocial, por todos los efectos que tienen el haber sido víctimas de estas redes. Quiero, por ejemplo, destacar la situación de las mujeres transexuales que además ejercen este trabajo sexual, algunas de ellas de manera forzada, y que justo todo el impacto de estas experiencias generan cuadros graves de depresión mayor, trastornos de ansiedad, y que esto al mediano plazo va a generar estas condiciones de discapacidad y sobre todo esta discapacidad psicosocial que sigue siendo completamente invisible. Esto nos hace hacer un llamado urgente a los estados, a los países, para sobre todo, por un lado, mejorar los canales para denunciar con información accesible y por el otro lado también mejorar los servicios de salud mental que además, particularmente en nuestra región, son muy escasos y de muy difícil acceso. En realidad creo que aquí es el poder establecer un compromiso como además como países, como región, porque además nuestra América Latina es en donde se da un fenómeno de movilidad muy dinámico y que además es histórico. Y además, en nuestro caso, como México, al ser un país de origen, tránsito, retorno, destino, actualmente México se está posicionando como un país de destino de personas refugiadas y que como tal nos implica redoblar esfuerzos para mejorar la respuesta humanitaria que se brinda a este sector, pero además desde un enfoque inclusivo. Yo con esto quisiera cerrar. Me parece que hay muchos temas que podemos por aquí y seguir desmenuzando, ¿no? Y poder seguir profundizando, pero bueno, esperemos que tengamos otros espacios para poder seguir intercambiando ideas. Muchísimas gracias y aquí estoy a la orden para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante el tema que has presentado. Bueno, creo que ya tenemos en línea a doña Daira. Doña Daira, los micrófonos y pantallas son todos suyos. Muchas gracias. Desde el Ministerio de Seguridad Pública, la directora de la oficina. Doña Daira, si nos escucha, se congeló. Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Sí, le pido disculpas, los problemas técnicos con todo y que hemos conectado el internet directamente a la laptop. Como les decía, nosotros hemos recibido invitaciones por parte de Senadis para capacitar al personal y capacitar también a esos grupos de población que entendemos son vulnerables, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando
por lo que nosotros agradecemos estos espacios, principalmente en septiembre, el mes nacional contra la trata de personas de la República de Panamá, ordenado de esa forma mediante decreto 421 de 19 de junio del 2012. Y yo voy a resaltar que procuramos hacer todo bien, y digo procuramos porque siempre existen las buenas intenciones, pero entendemos que existen también limitaciones, porque nuestra ley 79 contra la trata de personas entró a regir el 1 de enero del 2012. Sin embargo, nuestra reglamentación data pues prácticamente de 5 años posteriores, mediante decreto ejecutivo 303, el 6 de septiembre del 2016. Pero es esa fecha, podemos decir, a partir de la cual hemos avanzado de forma significativa en esta lucha contra la trata de personas, entendiendo que es el tercer negocio ilícito más lucrativo para la delincuencia organizada. Y hablamos de delincuencia organizada transnacional, delincuencia organizada nacional, incluso de tratantes individuales. Debemos estar alertas, pues una de las principales formas de captación es a través de las redes sociales. Y es por esto que existe para nosotros, me dicen que no se escucha. ¿Ustedes no me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok. Para nosotros es una alerta que tenemos. Cada caso de las víctimas que ustedes escuchan, que son rescatadas, son evaluadas a fin de poder realizar una identificación de estas, y dentro de la utilización del protocolo observamos las formas de captación. Sabemos que también son llamados o captados a través de personas conocidas, pero normalmente en los últimos tiempos hemos visto que esas redes sociales forman la primera línea pues de captación de las víctimas, que históricamente para Panamá pues eran en mayor medida extranjeras y extranjeros, entendiendo que Panamá por su posición geográfica es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, pero no excluye que hayan personas panameñas captadas y explotadas, tratadas como mercancía en pleno siglo XXI, pues hablamos de un delito de lesa humanidad que atenta contra la dignidad de los seres humanos, contra sus derechos humanos, y hoy por hoy es conocida como la esclavitud moderna. Nos llama mucho la atención a las personas porque quizás antes de tan fuerte trabajo de prevención en este tema, para muchos era un tema que era un motivo de una película, era una trama de una película. Lamentablemente, ya la ciudadanía está mucho más atenta, tiene mayor conocimiento de que la trata es un delito que sucede en Panamá, y eso lo hemos visto gracias al apoyo también de la población, a la cual hemos hecho muchos llamados a que nos ayuden a combatir este flagelo, recordándoles que las víctimas de trata esperan ser rescatadas más que salir, escapar de sus captores e ir a acudir a una autoridad para poner una denuncia. Y digo eso porque muchas veces cuando las personas son captadas en un país de origen distinto al nacional, obviamente van a desconocer las leyes, van a desconocer las autoridades, muchas veces incluso desconocen en el lugar en el que se encuentran, y esto hace que ellas se sientan prisioneras, y últimamente hemos visto que las cadenas de las víctimas no son físicas, tú no las vas a ver ni amarradas, ni esposadas, ni encadenadas, sus cadenas son mentales, pues se utiliza para mantenerlas en este círculo de explotación, se utilizan la amenaza, la violencia, la intimidación. Muchos son amenazados con sus familiares, pues los tratantes previamente los estudian, los conocen, saben cuáles son sus necesidades, saben dónde viven sus familiares, conocen quiénes son. Hemos tenido
víctimas que han referido que la tratante, para mantenerla en esta opresión, pues incluso se ha trasladado al colegio de su hijo, lo saca, manda fotos, es una manera de amenazarlo. Es por eso que para nosotros es tan importante que todos tengamos como un norte, que podemos cambiar la historia de un ser humano y participar, y lo mejor de todos es que lo puedes hacer de una manera totalmente anónima, utilizando plataformas virtuales como por ejemplo la de Crime Stopper en tupista.org, o lo puedes hacer llamando al 104, Centro Operación Nacional. La Policía Nacional va a acudir a tu auxilio. También va a realizar diligencias de vigilancia y seguimiento en caso de que tú estés reportando una situación que no es normal en ese lugar donde tú resides, en tu barrio. Las personas deben dejar de pensar que esto solo va a suceder en lugares de escasos recursos. Es cierto que las víctimas de trata, muchas de ellas tienen una condición precaria en su país de origen o precaria en el territorio nacional, y eso lo hemos visto pues en los últimos casos, las operaciones que hemos realizado, pero no necesariamente todos los factores que afectan a esa persona, ese ser humano que los coloca en condición de vulnerabilidad, va a estar necesariamente asociado con una situación económica precaria. Sabemos que una de las maneras como los enganchan es realizándole falsas promesas. Y digo falsas promesas porque en ocasiones pueden conocer que de pronto van a trasladarse a nuestro país para realizar una actividad sexual o desempeñarse como acompañante. Sin embargo, les cambian las condiciones que les han planteado. Al momento de llegar al territorio nacional, son obligadas a realizar actos crueles, inhumanos, son agredidas, incluso obligadas a aborto, incluso a no tener la decisión de poder escoger qué cliente vas a atender, qué cantidad de hombres vas a atender, de qué manera vas a realizar esa actividad. Sabemos que hay muchos clientes que desean que las víctimas sean drogadas, que estén bajo los efectos de drogas, o que simplemente a ellos no les parece, no les da la gana de utilizar preservativos, y ellas han quedado incluso embarazadas producto de estos actos sexuales. También son obligadas a abortar. Hay algunas que han referido que durante los periodos menstruales son obligadas a introducirse algodones para realizar una especie de tapón para evitar el flujo sanguíneo y poder continuar realizando las actividades sexuales de manera interrumpida. Recordamos que en una operación, en la Operación San Ángel, que se dio el 6 de septiembre del 2019, una de las víctimas estaba en estado de embarazo. Ella lo desconocía al momento de su traslado a la República de Panamá, porque en esta operación todas las víctimas eran de nacionalidad colombiana, y ante cualquier situación física normal en su condición de gravidez, ella le decía a la tratante que se sentía mal, indispuesta, que no podía. La tratante le decía que ella estaba embarazada, no lisiada, y ella debía seguir trabajando para producirle esas sumas de dinero que pues estas personas muchas veces vienen con deudas, necesitan realizar cuotas diarias que son muy altas, 400, 500 dólares diarios. Si no lo pueden pagar, les imponen multas. Y eso yo lo explico porque necesitamos sensibilizar, necesitamos ser empáticos. Muchas veces tendemos a estigmatizar, a juzgar, a sentirnos los dueños de la verdad de situaciones que desconocemos completamente. Hay prostitución autónoma, pero hay prostitución forzada, y para Panamá y para el mundo es un delito de lesa humanidad que es penado por nuestro país con penas de 15 a 20 años de prisión. Y si la conducta es agravada, es decir, si hay una persona menor de edad, si hay una persona con discapacidad, si hay una persona que no pueda consentir todos los actos que ese tratante va a ejecutar en su contra y que le va a repercutir daños significativos al punto de que estas personas tienen ideaciones suicidas, intentos autolíticos. Estamos viendo que la pena se agrava de 20 a 30 años de prisión si la persona utiliza actos de exhibicionismo obsceno,
si es un funcionario público el que está involucrado en este delito, si es una persona que tiene bajo su cargo el cuidado, hablamos de un pariente cercano, lo que vimos en la Operación Luz de Esperanza, febrero del 2022, donde las víctimas son niñas y adolescentes de nacionalidad panameña. También hablamos de esas personas a las que se les retienen sus documentos de identificación personal. Entendemos que sea su cédula, su pasaporte, todos esos actos que imposibilitan que ella pueda buscar un auxilio, aumenta la pena. Recientemente hemos visto que se han dado múltiples operativos, esperamos muchos más. Sabemos que la virtualidad a la que fuimos obligados por las restricciones de movilidad, por los cierres de los aeropuertos en el 2020, 2021, teníamos mucho más bajas las cantidades de personas identificadas como posibles víctimas de trata. Veíamos incluso una variable, la trata con fines de explotación laboral aumentaba el porcentaje de las víctimas, siendo los varones esos principales afectados en este tipo de delitos, dentro de los cuales pues veíamos también que la nacionalidad nicaragüense era el primer porcentaje de sus víctimas. Vemos la variable nuevamente en el 2022, donde las personas afectadas por el delito de trata en nuestro país son mujeres, son niñas, son adolescentes, sometidas a actos de explotación sexual. Y vemos también que la nacionalidad de esas víctimas en los dos últimos operativos, entiéndase Galaxy, Marfil, nacionales de Colombia. Igualmente las personas vinculadas a este delito, colombianos también, porque tenemos en este momento 3 detenidos de nacionalidad colombiana y un detenido por el delito de trata con fines de explotación sexual de nacionalidad italiana en los 2 últimos operativos. Pero si sumamos el primero, que fue de las víctimas panameñas, hablamos que en este momento se mantienen por operaciones 7 personas detenidas, de las cuales vemos 3 mujeres y estas parientes cercanas de las víctimas. Nosotros en este momento como Ministerio de Seguridad Pública, conjuntamente con los estamentos de seguridad y también de instituciones claves como lo es la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, nos encontramos redoblando esos esfuerzos, pero apoyados por la ciudadanía. Y digo apoyados por la ciudadanía porque las 2 últimas operaciones que hemos tenido, los casos inician la noticia criminal en el Ministerio Público de oficio. Eso quiere decir que hay una mayor participación de la ciudadanía que está alertando a la Policía Nacional, quienes están confeccionando esos informes y quienes están solicitando se aperturen las investigaciones para poder determinar quiénes son los posibles responsables y que ellos paguen esas sentencias que en este momento pues está dando Panamá de 20, 23, 25 años de prisión por el delito de trata de personas. Para nosotros es muy importante que hay también un cambio, y digo un cambio porque dentro de las recomendaciones que nos hacen como país al momento de rendir los informes de Estado en materia de trata al gobierno de los Estados Unidos, se recomendaba que Panamá tuviese un porcentaje más alto de casos de oficio que por casos donde las víctimas ponían la denuncia, porque se conoce, todos los que estudiamos el tema, que por cada víctima rescatada, por cada víctima que pone una denuncia, hay 20 más que están esperando que se les rescate. Y Panamá tenía 56% de los casos que habíamos culminado con sentencias condenatorias que eran del conocimiento de las autoridades por la denuncia de la víctima. Pero sabemos que este año eso va a variar por las importantes operaciones realizadas donde se han rescatado. En este momento llevamos 5 de Operación Luz de Esperanza identificadas ya de forma plena, niñas de 6, 10, 13, 15 años de edad. En Operación Galaxy, 6 mujeres de nacionalidad colombiana. Las edades, señores, de 18 a 25 años. Sabemos que en el protocolo un grupo de población vulnerable son las mujeres menores de 30 años,
pero en este caso vemos muchas más mujeres más jóvenes que el rango que teníamos promedio, hablamos de que no exceden los 25 años, y en la Operación Marfil nuevamente 3 mujeres que fueron rescatadas de nacionalidad colombiana. Nosotros los seguimos exhortando para que nos colaboren con esa participación tan importante. Es un trabajo de todos, es un trabajo que no podemos realizar sin estos espacios que permiten el conocimiento. Yo resalto que Panamá tuvo la visión desde el año 2012 de establecer no solo un día, porque a nivel mundial se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas el 30 de julio. Para Panamá establece un mes completo, un mes para realizar actividades como estas de prevención, de educación, de sensibilización y concienciación. Creo que lo estamos haciendo bien. Sé que tenemos muchas cosas por mejorar, siempre hay campos de mejora, pero lo importante es que exista la voluntad de hacerlo. Pienso que el personal, que es nuestro enlace en la unidad de identificación y atención de víctimas de trata, la licenciada Lisette, el director, el subdirector, quienes nos han convocado a participar en este Zoom. Yo se los agradezco infinitamente. Es un honor poder acompañarlos y también es un orgullo para nuestro país sentir que con el trabajo en conjunto articulado de las distintas instituciones que conforman la Comisión Nacional, Panamá avanza, y esos avances se están viendo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, donde hemos logrado operaciones importantes de manera conjunta, operaciones binacionales. Luz de Esperanza es una operación binacional con Costa Rica. También Operación Cúcuta en el 2020, que logró desarticular una organización criminal transnacional que operaba desde Colombia. La ruta era Colombia, Panamá, Panamá, Ecuador. Vemos ese trabajo importante que venimos realizando a nivel internacional, y también el trabajo importante de los estamentos de seguridad al momento de impedir que presuntos responsables de este delito tan grave pues salieran de nuestro territorio nacional. También esperamos poder realizar adecuaciones a nuestra legislación. Aquí la licenciada Lourdes de UNODC nos hace énfasis al tema de pornografía infantil. Señores, es importante que esto se tome en cuenta, no como un aspecto agravado de la conducta de trata. Por eso vamos a hacer un llamado importante. Panamá reconoce y así lo acepta, que necesitamos mejorar nuestra ley. Lo vamos a hacer, es un compromiso de Estado. La lucha contra la trata de personas. Yo estoy muy agradecida por el espacio. No sé si tengan alguna pregunta, los espacios de preguntas y respuestas sea después. Lo más difícil que tengo es hablar por 15 minutos. Si ustedes me dan 3 horas, yo feliz. 15 minutos es lo difícil, pero para mí es muy importante el espacio. Licenciado Pepe, inmensamente agradecida con Senadis, y bueno, orgullosa de ser panameña y de estar trabajando, ayudando a tantos seres humanos que no han tenido la misma oportunidad que hemos tenido nosotros. Muchas, muchas gracias. Gracias a usted, Daira, por su presentación. El siguiente expositor es Alejo Campos, que abordará el tema la importancia de cuidar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para evitar que sean víctimas de abusos infantiles, la trata de personas. Alejo es originario de Argentina, es licenciado en Ciencias Políticas y tiene especializaciones en políticas públicas, seguridad pública, cooperación internacional, desarrollo humano y género. Actualmente es el director de Crime Stopper para el Caribe, Bermuda, Latinoamérica, con sede en la República de Panamá. Es experto asociado en gestión de conocimientos en el tema de gobernabilidad, democracia y seguridad pública del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Alejo, los micrófonos y cámaras son todos suyos.
Ahí creo. Muchas gracias, Pepe. Gracias a Cenadis por la invitación. Aplaudo con todos ustedes esta excelente iniciativa de ponernos a hablar de diferentes puntos de vista y de diferentes organizaciones públicas y privadas. Importante aquí reconocer que todos los temas de crimen organizado y sus diferentes delitos tienen que ser abordados de una forma multidimensional y multisectorial. Es la única forma realmente de encontrar una salida efectiva a estos problemas, y particularmente en este delito que muy bien ya lo mencionaron, lo definieron, mostraron la importancia del delito, pero particularmente en este delito que lo que hay atrás son seres humanos. Nosotros en Crime Stopper trabajamos muchos otros, como narcotráfico, blanqueo de capitales, comercio ilícito, pero aquí particularmente tenemos una atención muy especial en la trata de personas, como también en el tráfico ilegal de migrantes, porque lo que hay atrás son seres humanos que han sido transformados o son considerados productos comerciales ilegales, ilícitos, y que son explotados a más no poder. Por eso es que es muy importante el tema de la denuncia, porque una denuncia a tiempo, ya sea a través de nuestras plataformas, que recibimos mucha información no solo de Panamá, sino de otros países de la región, una información a tiempo, por mínima que la persona que tiene esa información cree que es, puede llegar a salvar vidas, principalmente de mujeres y principalmente de niños y de niñas, que son las principales víctimas de este delito de la trata. Para hablar un poco de este tema, creo que lo que tenemos que hablar primero es decir de que hoy en día todas las personas en el mundo, sin importar su condición socioeconómica, cultural, política o el país donde vivan, pueden ser víctimas de trata. Claro, hay algunos grupos en las poblaciones que son más vulnerables que otros. Y dentro de esos grupos vulnerables hay unos que aún son más vulnerables todavía. Y estas vulnerabilidades tienen que ver específicamente con vulnerabilidades estructurales que existen en nuestras sociedades, principalmente en Latinoamérica, hoy en día. De la misma forma que hablamos de violencia estructural, de esta violencia normalizada culturalmente por nuestras sociedades, también hablamos de vulnerabilidades que son estructurales, que cambiarlas implica cambiar estructuras culturales, económicas, políticas y obviamente al amparo de una o varias legislaciones que logren darle todos los mecanismos de facilidad a estas poblaciones más vulnerables. Y cuando nos toca hablar del tema de personas con discapacidad, que es un tema además que conozco porque durante algunos años en el gobierno de El Salvador me tocó trabajar muy de cerca con la dirección, en aquel momento la Dirección Nacional para Personas con Discapacidad, en donde transversalizamos de alguna forma el enfoque de discapacidad y en las legislaciones y en las políticas públicas, porque de nada sirve que haya una ley específica sobre la materia. Esto es un tema que tiene que estar transversalizado en todas las leyes que se hagan, al igual que hablamos del enfoque de género que tiene que ser transversal, el enfoque de discapacidades también tiene que ser transversal en la mayoría de las legislaciones o políticas públicas en nuestros países, y eso me permitió aprender mucho y acercarme mucho al tema. Hicimos muchos proyectos muy buenos en aquel momento, algunos tienen continuidad hoy en día, algunos otros no, pero al final el común denominador que siempre encontrábamos era que cada vez más es más difícil, digamos, para las personas con discapacidad, por ejemplo, el acceso a la educación, a una educación digna. Porque muchas políticas públicas y políticas de educación y el sistema educativo público de nuestros países no está 100% adaptado para brindarle en igualdad de condiciones la misma educación a las personas con discapacidad, sin importar el tipo de discapacidad que tengan en general. También vemos dificultades al acceso de salud, a la salud pública. Dificultades de acceso muchas veces a temas de salud reproductiva, sexual reproductiva, que es muy importante estos temas en las personas con discapacidad también. Vemos dificultades de acceso a la información, y acá nos ponemos nosotros como organización también, no estamos nosotros siendo inclusivos, y es algo que me gustaría a partir de esta conversación, este café con ustedes,
acercarnos a Cenadis para ver cómo nosotros podemos hacer mucho más accesible nuestros portales de denuncia y toda la información que nosotros manejamos para sensibilizar a las poblaciones sobre determinados delitos, hacerlo accesible a las personas con discapacidad. Eso es importante, porque si no tenemos una herramienta de denuncia que tiene un gran limitante, que no puede ser utilizado por personas, digamos, que tienen una discapacidad visual, por ejemplo, o otro tipo de discapacidad, pero necesitamos ampliar eso y hacer que nuestra plataforma de denuncia también sea inclusiva. Y pensando en eso, hay muchas informaciones que son de difícil acceso para personas con discapacidad. El tema del acceso a un empleo digno también para las personas con discapacidad. ¿Y por qué menciono algunos de estos temas? Porque esto obviamente aumenta la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, y siempre hemos encontrado que a mayor vulnerabilidad es mucho más factible, es mucho más fácil que una persona se transforme en víctima de una situación de trata, porque la necesidad es mucho más, la desinformación es mucho más, el acceso a una institucionalidad que lo pueda proteger de estas estructuras de trata es mucho más débil. Entonces estas personas son mucho más vulnerables frente a una estructura de trata de personas que va a tratar de engañarla, que va a tratar de extorsionarla, que va a tratar de captarla adentro de una red de trata para ser posteriormente explotada. Y acá, cuando hablamos de explotación, específicamente en personas con discapacidad, lo que vemos mucho, recién lo decía Luli de UNODC, los temas de mendicidad forzada. Los temas de mendicidad forzada, vemos a muchas personas con discapacidad que son explotadas en estas situaciones. Vemos temas de explotación sexual también. No en Panamá específicamente, no hemos encontrado esto en Panamá, pero sí en otros países, sobre todo el Triángulo Norte, recién mencionaba el colega de México. En México también vemos mucho esto. Es increíble ver cómo a nivel de explotación sexual, los servicios sexuales de las víctimas que se ofrecen cuando son de una persona con discapacidad pueden ser incluso hasta más caros. O sea, hay cierta perversión en este tema de ofrecer un servicio con una persona con discapacidad, como también con una mujer embarazada, donde esos servicios son más caros. Y eso genera además mayores dinero, y hay un nicho de mercado. Que también eso, nosotros lo decimos mucho, tenemos que atender, obviamente, perseguir el delito, perseguir al tratante, recuperar y proteger a la víctima, pero creo que nada estamos haciendo con el consumidor de estos productos llamados seres humanos. Porque ahí también tendríamos que hacer una persecución, y ahí también tendríamos que hacer un trabajo de tratar de cambiar a estos consumidores, ¿no? A estos depravados, por decirlo de alguna forma, que terminan pagando estos servicios, porque el crimen organizado se mueve con una lógica de economía, solo que es economía criminal. Pero una lógica de economía es, si hay una oferta, si hay una demanda, hay una oferta. Si hay una demanda de un producto, entonces el mercado le da la oferta de ese producto. Aquí pasa lo mismo. Si hay una demanda de un mercado que está pidiendo servicios sexuales con personas con discapacidad, con mujeres embarazadas, con niñas y con niños, y otras formas atroces de estos delitos, entonces hay un mercado que ofrece ese servicio, que se llama trata de personas, y se llaman estructuras de la trata de personas. Entonces tenemos también que ir de este lado a ver cómo podemos trabajar esta demanda que hay en los mercados por estos servicios, porque eso también tiene que ser ilegal. Entonces también habría que hacer una persecución de ese tipo. Tráfico de órganos es un tema que también vemos muchas veces con el tema de personas con discapacidad en el Triángulo Norte, como algunas personas con discapacidad, y sobre todo aquí hablando de discapacidades, digamos, a nivel cognitivo, discapacidades mentales, son más explotadas desde ese lugar. Cooptadas, tomadas en la estructura de trata de personas, para luego poder comercializar alguno de los órganos que pueda tener esa persona. Y por último, los temas de embarazo forzados. A veces cuando se han recuperado víctimas en algunos países, víctimas que tienen alguna discapacidad, principalmente física o mental, cuando se hacen los exámenes se da cuenta que esa mujer estuvo embarazada en algún momento. Y no existe un récord, no existe un registro de ese niño o de esa niña que nació. Entonces estas personas muchas veces son
secuestradas por situaciones de trata, específicamente para poder generar un embarazo forzado y de esa forma vender al niño o a la niña. Entonces, como verán, si hablamos en el tema de trata de personas, específicamente niños y adolescentes que puedan tener alguna discapacidad, esto no se diferencia mucho de lo que está pasando hoy en día con la relación de los adolescentes con las redes sociales y con el ciberespacio. Muchos padres de familia entienden que sus hijos están en este momento más cuidados, más protegidos y no expuestos a alguna situación de crimen organizado. ¿Por qué? Porque están adentro de la casa, están adentro de su dormitorio y están conectados con una tablet, con un teléfono celular o con una computadora. ¿Por qué? Porque generalmente en nuestras generaciones, que somos los padres, las edades de los padres actuales, entendíamos que el riesgo, o nos educamos en que el riesgo, cuando éramos adolescentes o niños, estaba en la calle. Hoy en día el riesgo sigue estando en la calle, pero se aumenta un riesgo mayor que es el que está en el ciberespacio. Y en este ciberespacio en donde los adolescentes están todo el tiempo conectados, y muchas veces a través de aplicaciones o de redes sociales que nosotros no conocemos y que por lo tanto se nos hace difícil controlarlas, porque no las conocemos. Y en este espacio es donde ellos están más inseguros, porque ahí es donde los empiezan a extorsionar. Y en México principalmente se han dado muchos casos de suicidios de adolescentes porque se enfrentan a algo que se llama el linchamiento digital. Estos adolescentes crean una vida de referencia y una vida de significados a través de las redes sociales. Crean una vida que tal vez no es la que ellos tengan en la realidad, en el offline, pero lo importante es la vida que tienen en este online. Y no es mucho más importante para ellos que los lleguen a extorsionar o que vayan en contra de su reputación en este mundo virtual que en el mundo físico. Esto los tratantes virtuales lo saben muy bien y empiezan a extorsionar a los adolescentes, diciéndoles de que si no cumplen con determinadas condiciones de la extorsión, entonces van a publicar determinadas fotos y van a hacer un escrache digital o un linchamiento digital. Y esto es muy importante para los adolescentes y tenemos que entenderlo. No es que tengamos que decir que está mal, que está bien, no hay que juzgarlo, es la realidad que vivimos, hay que aceptarla, y por lo tanto hay que tomar medidas con lo que es, no con lo que nosotros pretendemos que tiene que ser. Esta es la realidad. Este linchamiento digital, por más que nuestras generaciones no lo entiendan tanto, es sumamente importante para ellos. Y acá es cuando aceptan entrar en estos juegos de extorsiones que son cometidos por estructuras de trata de personas. Y empiezan los temas de pornografía, y que muchas veces, en algunos casos, implica además la venta o el uso de tarjetas de crédito para pagar servicios o mandar dinero a alguien que está en un centro penitenciario. Puede ser cantidad de situaciones como estas inimaginables. Al final esa persona termina siendo secuestrada en su propio dormitorio sin salir de su casa, simplemente por una conexión de redes sociales o por algún tipo de aplicación. Y también tener cuidado con el tema de los juegos, de los videojuegos, porque cada vez más estos videojuegos modernos tienen chats. En esos chats se puede interactuar, se pueden cambiar a veces regalos que tienen valores económicos al final, y muchas veces los que están atrás de estos chats son personas que están en los centros penitenciarios, que están en las cárceles, o algún tipo de crimen organizado, estructuras del crimen, bandas, que están en su casa tratando de seleccionar víctimas a través de estos chats de los videojuegos. ¿Y por qué le digo esto? Porque en materia de adolescentes, recuerdo mucho cuando trabajamos en El Salvador con jóvenes que tenían algún tipo de discapacidad, y que a veces para los padres, nosotros con ellos generábamos actividades, coros, muchas actividades en el espacio abierto, porque lo importante es que estos jóvenes se apoderen y que vivan el espacio abierto en la medida que el espacio abierto les brinde las condiciones de accesibilidad. Y lo que veíamos cada vez más es que estos jóvenes, para los padres, era muy cómodo que estos jóvenes estuvieran en su casa con una computadora interactuando con el mundo. Entonces ahí hay un factor de vulnerabilidad mucho más alto, porque si nosotros nada más pretendemos que los adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad es mucho más fácil que estén en su casa interactuando simplemente con una computadora,
y eso creemos que es el acceso al mundo, entonces lo estamos poniendo en una situación de riesgo muy grande. Y por eso quería traer este tema, porque eso sí lo veíamos mucho, como cada vez más los adolescentes estaban encerrados en sus habitaciones, compartiendo con otros a través de las redes sociales o a través de alguna aplicación. Nosotros en Crime Stopper recibimos denuncias anónimas sobre el tema de trata de personas. Nos encantaría empezar a recibir muchas más informaciones, porque créanme que tanto la Fiscalía especializada en trata y en tráfico como las unidades de la policía están haciendo en este momento un excelente trabajo con la información que está llegando a Crime Stopper. Estamos trabajando muy bien con el equipo de UNODC, como también con el equipo del Ministerio de Seguridad de la Comisión Nacional de Trata, que al final es donde se empieza a fusionar toda la información sobre este tema. Lo importante es que se le está dando seguimiento a esta información. Y si bien no hemos recibido a la fecha en Panamá informaciones específicas de personas que estén siendo explotadas laboral o sexualmente o algún otro tipo de modalidad de trata vinculada a una persona con discapacidad, eso no quiere decir que no exista estas situaciones como tal. Muchas veces el ejercer los derechos para las personas con discapacidad es mucho más difícil o menos accesible, y mucho más todavía cuando se trata de una denuncia de un delito que esté sucediendo en contra de una persona con discapacidad. Por lo tanto, creemos que sí deben haber algunas situaciones que, si se conocen, se podría ayudar a revertirlas, ¿no? Entonces, decirles que está abierto nuestra organización y nuestra plataforma de denuncias para eso. Desde ya pedirles disculpas anticipadamente porque el sitio de denuncias no es completamente accesible, y se los quiero compartir aquí rápidamente, y esto es algo que con Senadis creo que podríamos trabajar para que este sitio de denuncia sea accesible a personas con discapacidad, en algunas discapacidades particulares. Pero si usted conoce algún tipo de posible situación de trata de personas o de algún tipo de explotación, entonces puede venir aquí y poder compartir esa información. Hay muchos otros delitos, pero también está el delito de trata de personas, donde hay un formulario, y bueno, ahí completando el formulario son diferentes pasos que se pueden completar con toda esa información. Cuanto mayor información se pueda brindar, esto facilita mucho más el trabajo para las unidades de la policía y para la fiscalía, por supuesto. Y aquí es tener la sensibilidad de entender cuando podemos llegar a estar en una situación de trata de personas, que puede suceder en la casa de enfrente, en la casa de al lado, que puede suceder en el negocio, en la tienda donde vamos todos los días a comprar algunas cosas para la casa, que puede suceder en un medio de transporte, etc. O sea, es estar alertas, ser unas pequeñas cámaras sensibles a los temas de posibles situaciones de trata de personas, recordando que una información que ustedes manden a tiempo, ya sea que hagan la denuncia formal en la policía o la manden a través de Crime Stopper en forma anónima, es una posibilidad real de salvarle la vida a una o más personas, que muchas veces no tienen voz y no tienen la posibilidad de decir, me está sucediendo esto, y están esperando que un ángel en algún momento mande esa información por ellos. Y si esto lo trasladamos a una situación, entonces a veces el acceso a decir necesito ayuda puede ser mucho más limitado. Y por lo tanto somos nosotros que tenemos esa responsabilidad ciudadana de estar mirando por los que están alrededor nuestro y poder denunciar a tiempo una situación de esta, porque, repito, una situación a tiempo, una denuncia a tiempo, lo más seguro que va a salvar la vida de esa persona. Y además va a sensibilizar mucho más a la población. Si ustedes están viendo muchos de los operativos buenos que la policía está haciendo en este momento, que están recuperando a muchas víctimas de trata, sobre todo en explotación sexual, se están dando en muchos barrios de aquí de la ciudad de Panamá, en PHs, en edificios. No estamos hablando de zonas alejadas, estamos hablando de zonas donde vive mucha gente alrededor. Y ustedes, imagínense esta situación, en uno de estos edificios que son grandes, pueden vivir hasta 100 o 200 familias, y una de esos apartamentos está siendo usado para explotar a seres humanos.
sea, nosotros estamos conviviendo sin saberlo, estamos durmiendo, compartiendo tiempo alrededor de un espacio en donde hay una explotación de seres humanos. Entonces creo que sí tenemos una responsabilidad muy grande de estar un poco más alerta, y entonces si vemos que hay situaciones similares que pueden ser de trata de personas, denunciarlas, porque recordemos que esas personas que están siendo explotadas ahí adentro no tienen la oportunidad de hacerlo, están esperando que alguien lo haga por ellos. Así que gracias, nuestra organización está en total disponibilidad para seguir cooperando en estos temas, y sí nos interesaría mucho con Senadis, particularmente Pepe, ver cómo podemos afianzar esta relación para ser mucho más inclusivo en lo que hacemos, y llegar directamente a personas que tienen algún tipo de discapacidad, para que ellos puedan, no solo en la materia de trata, sino en cualquiera de otros delitos que estén siendo afectados, poder denunciar en forma anónima. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo, por tan interesante tema, y puedes tener la seguridad que la propuesta que has hecho no cayó en saco roto. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Definitivamente muy interesante el tema que han presentado cada uno de ustedes. De hecho, Alejo, hemos conversado con nuestro departamento que tiene la responsabilidad, y claro que sí podemos darles el asesoramiento para poder lograr una página accesible que sea con todos los requerimientos, para que las personas con discapacidad también tengan la oportunidad de poder hacer denuncias en los casos que se necesiten. Todos hemos sido testigos de que la trata de personas es una violación a los derechos humanos de las personas, y que el abanico de prácticas asociadas a ella puede constituir explotación es muy alta. La lista de tratas que hoy tenemos no es exhaustiva, y es posible que en el futuro se identifiquen nuevos fines constitutivos de explotación, por lo cual debemos mantenernos siempre vigilantes. Deseamos agradecer a los expositores de lujo que hoy nos acompañaron: Lourdes, Daira, Guillermo y Alejo. Muchas gracias por aceptar y apoyarnos a hacer docencia una vez más. Igualmente deseamos agradecer al auditorio del día de hoy. Esta ha sido una conferencia más escogida con mucho esmero para hacer docencia con un rico y calientito café. Reiteramos que todos los terceros jueves de cada mes tendremos interesantes temas para compartirles. Los esperamos. Les recordamos que este webinar queda grabado en nuestra página de Facebook y el canal de YouTube de Senadis. Excelente día para todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, hasta luego.